Amén, mis hermanos. Entonces, 1 Timoteo 4:7 dice lo siguiente: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Entonces, ese va a ser el tema, hermanos, el ejercicio de la piedad. ¿Pero en qué sentido? Bueno, esa palabra piedad, hermanos, aunque aparece pocas veces en la palabra, realmente toda la Biblia habla sobre la piedad. Es el tema de las Escrituras. Y en términos sencillos y prácticos, ¿qué es la piedad? ¿Cuáles son las características de un hombre o de una mujer piadosa? ¿Y cómo podemos llegar a ser piadosos en nuestra vida cristiana? Hay un libro muy bueno que se llama La práctica de la piedad de Jerry Bryce, donde él dice lo siguiente: la palabra piedad en su sentido original transmite esta idea. Es la actitud personal hacia Dios que resulta en acciones agradables a Dios. Entonces, la piedad, hermanos, es esa inclinación de corazón hacia Dios. Y dice nuestro hermano Jerry Bryce que eso resulta en acciones o en obras agradables a Dios. Para Jerry Bryce, la piedad es devoción más acción. ¿Devoción en qué sentido? En el corazón que busca de manera regular a Dios. Y como resultado, eso produce acciones piadosas o agradables a Dios. Y yo añadiría que la piedad, además de ser esa búsqueda de Dios, incluye esa transformación al Dios con el que caminamos. Además de lo que nuestro hermano decía, las obras que hacemos para agradarle a Él. Entonces, de alguna manera, la piedad es esa expresión o esa palabra que la Biblia usa para hablarnos de lo que debe ser la vida cristiana. La vida cristiana debe ser una vida que gira de manera constante hacia Dios y que por esa relación la persona comienza a ser transformada de tal manera que refleja a Dios en su manera de vivir, en su carácter y en sus acciones. Entonces, piedad podríamos decir que es devoción, transformación y acción. Una persona piadosa es una persona que camina con Dios. Y como camina con Dios, se parece a Dios. Y sirve a Dios. Entonces, entendiendo un poco lo que es la piedad, vamos a usar tres figuras, hermanos, que Pablo usa en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 3 al 7. Para describir esa vida de piedad, esa vida cristiana, la Biblia usa alegorías. Y en estos versículos, capítulo 2, 3 al 7 de 2 de Timoteo, vamos a encontrar tres alegorías. En el verso 3, la figura de un soldado. En el verso 5, la figura de un atleta. Y en el verso 6, la figura de un labrador. Entonces, en el transcurso de estos días de campamento, hermanos, vamos a estar viendo el crecimiento de la vida de la piedad basado en estas tres figuras, en estas tres alegorías que el mismo Pablo usa: un soldado, un atleta y un labrador. A mí me correspondió ver la vida cristiana en este aspecto como la vida de un atleta. Entonces se encuentra en el versículo 5 donde dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, la vida cristiana, esa vida de devoción, transformación y de acción, que habla de la piedad, Pablo nos va a mostrar que esa vida se debe vivir desde cierta perspectiva o usando varios ejemplos. En este caso es el ejemplo de un atleta griego o romano. Y lo que vamos a estar viendo, hermanos, es que de alguna manera la vida cristiana y el ejercicio de la piedad es como el ejercicio de un atleta. Para ser un buen atleta, un griego, un romano tenía que entrenarse, tenía que ser disciplinado, tenía que tener una meta, tenía que hacer unos sacrificios. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, que la vida cristiana, como es descrita en la palabra de Dios, es un gran desafío para nosotros. No es la vida de alguien que está en una grada expectando o como espectador de alguien que está compitiendo ahí en
el terreno. No, es el atleta. Es el que se prepara, es el que se sacrifica, es el que tiene una meta y conforme a esa meta vive cada día de una manera muy disciplinada. Y eso, hermanos, ya va a comenzar a mostrarnos cosas bien importantes. La vida de piedad se desarrolla como se desarrolla la vida de un atleta. Eso quiere decir que se requiere energía, disciplina, concentración y propósito si queremos de alguna manera que nuestra vida de piedad se desarrolle. Entonces vamos a usar la figura del atleta según lo que dicen las Escrituras para ver cómo debe desarrollarse mi vida cristiana, cómo debo crecer, cómo debo andar, cómo debo pensar, qué espera Dios de mí ahora que soy creyente. ¿Cómo puedo crecer en mi vida? ¿Cómo la gente puede llegar a darse cuenta que soy un hombre o una mujer piadoso? Bueno, entonces vamos a considerar algunos pasajes donde la Biblia nos habla de este tipo de vida, los principios que implican y cómo eso se relaciona íntimamente con nuestro crecimiento espiritual. Amén. Entonces, el primer asunto que vamos a ver está ahí en el versículo 5. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hermanos, así como en la cultura de nuestros días, para los griegos y los romanos, los deportes eran una gran atracción. Desde aquella época habían atletas, habían boxeadores, habían luchadores. Y eso que vemos hoy en día, la pasión en torno a todas esas actividades físicas y deportivas ya existía. Y Pablo nos va a decir que es obvio que cualquier atleta, él tiene que luchar o competir de una manera legítima. Porque si no lo hace, entonces él puede ser descalificado. Entonces lo primero que vamos a ver, hermanos, es que un atleta, independientemente de la disciplina que él compita, él entra en una serie de normas y reglas que él no puede incumplir, porque si él incumple esas normas y esas reglas va a quedar descalificado. Y hermano, y los griegos y los romanos en aquella época eran tan exigentes que ellos tenían toda una preparación, los atletas, y si no cumplían la preparación no podían participar, por ejemplo, de una maratón o de una competencia. Entonces eran muy rigurosos y muy exigentes en las normas que ellos tenían para los atletas. Y así hoy en día, si usted va a ver cualquier tipo de deporte, sea lucha, bolseo, atletismo, patinaje, siempre hay unas normas. Y los atletas tenían que considerar ese margen de reglamento para no ser descalificados. ¿Sí? Yo no sé si a usted le gusta el deporte, pero cuando usted mira las Olimpiadas, atletas que eran altamente competentes, en un momento de descuido, ellos hicieron algo que fue una infracción y fueron descalificados. Entonces esa es la idea de Pablo, que para caminar la vida cristiana, avanzar en la vida de piedad, debemos hacerlo legítimamente. Quiere decir que hay un orden, hay una regla, hay una manera en la que debemos correr la carrera. No podemos correr de cualquier manera. No, hermanos, que yo quiero vivir mi vida cristiana como yo quiero. Bueno, no se puede. Porque de por sí la vida cristiana está diseñada como una disciplina deportiva, usando la figura, y esa tiene principios y normas que no nos podemos saltar. Ahora, el apóstol Pablo, mis hermanos, ahí en en Tito 1:1, él dice lo siguiente. Si puede ir rápido conmigo, vamos a leerlo. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. O sea que la piedad es según ¿qué, hermanos? El conocimiento de la verdad. Y aquí Pablo ya nos muestra que si yo quiero vivir una vida piadosa, crecer en esa vida piadosa, la vida de piedad, así como la vida deportista, tiene unos límites, unas reglas, unos principios. Y aquí Pablo nos dice que eso se encuentra ¿dónde? En el conocimiento de la verdad. O sea que para yo correr la vida cristiana correctamente y no ser descalificado,
o sea, haciéndolo de manera legítima, tengo que conocer la verdad, porque la verdad está íntimamente ligada a la piedad. También en 1 Timoteo 3, 14 y 15, Pablo dice lo siguiente. Vayan rápido con sus Biblias. Estamos ahí en 1 y 2 Timoteo. Son los libros que vamos a estar mirando por lo menos ahora. Dice Pablo a Timoteo: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, mire esa frase, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces, hermanos, lo primero que debía saber un atleta y lo primero que deberíamos saber nosotros como creyentes es que en esta práctica espiritual y en el desarrollo de nuestra vida de piedad hay maneras de conducirse legítimas, agradables a Dios, que corresponden a la palabra de Dios. Y que si yo no las conozco, tal vez en mi ejercicio espiritual puedo llegar a ser descalificado. Entonces ya yo creo que podemos comenzar a mirar y a entender un poco qué puede significar esto en mi vida espiritual. Yo, si quiero competir, por ejemplo, en atletismo, o si quiero competir en fútbol americano, yo debería conocer las reglas, los principios. ¿Por qué patean con el pie y por qué no lo pueden coger el balón con la mano? ¿Sí? ¿Usted no se ha puesto a pensar? Porque hay unas normas. ¿Por qué en el fútbol el único que puede coger el balón con la mano es el portero? ¿Por qué los jugadores no? Porque hay unas normas, hay unas reglas. De la misma manera, hermanos, la vida cristiana tiene principios, normas para yo crecer, conocer a Dios, acercarme a Él, servirle. Y si yo ahorita por la gracia de Dios he sido salvo, Cristo me está llamando, yo debo saber que en su casa hay una manera de conducirse, en la vida espiritual hay una manera de conducirse, en el servicio hay una manera de conducirse. Y que si yo no tengo el conocimiento adecuado, por más pasión, por más buenas intenciones que tenga, tal vez me puedo a sí mismo eliminar o descalificar. Lo que significa, hermanos, y Pablo se lo va a decir en 1 Timoteo y en 2 Timoteo bastante a Timoteo. Timoteo, ocúpate de la palabra. Medita en ella día y noche. La palabra que aprendiste de niño, trázala correctamente. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo había visto y había conocido muchos cristianos entusiastas que al no tener un conocimiento correcto de la voluntad de Dios, del camino de Dios, del servicio de Dios, se extraviaron. Entonces, si yo quiero ser un cristiano, en términos, usando la figura, competente, exitoso, que dé fruto, tengo que disponerme a oír, a aprender, a leer, a meditar la palabra de Dios, porque ella me va a guiar por donde debo conducirme. ¿Y cómo me debo conducir de manera correcta? Hermanos, la palabra de Dios, ella me va a establecer cómo crezco en mi vida devocional, cómo me acerco a Dios, qué espera Dios de mi vida, cómo lo puedo honrar en mi corazón, cómo lo puedo honrar en mi familia, cómo lo puedo honrar en mi trabajo, cómo lo puedo honrar en la iglesia, cómo le puedo servir. La palabra de Dios lo que me muestra qué espera Él transformar en mi vida, mi carácter, cuál es el fruto del Espíritu que Él quiere formar en mí. La palabra de Dios me muestra cómo le puedo servir en el Espíritu y no en la carne, para su gloria y no para mi exaltación personal. La palabra de Dios me muestra cómo debo relacionarme con mis hermanos, porque si yo no tengo en cuenta esas cosas y tal vez camino de manera ignorante o tal vez sé la voluntad de Dios, pero camino de manera rebelde a esa voluntad de Dios, voy a quedar descalificado en el camino como un atleta. Hermanos, Pablo le dice a los Gálatas: Gálatas, ustedes corrían bien. ¿Usted leyó ese pasaje? ¿Quién los estorbó? Ellos comenzaron creyendo el evangelio, siguiendo el evangelio, y llegó una falsa doctrina y iban corriendo la carrera, y es como si alguien se le hubiera parado en el camino y le hubiera dicho por acá, y sin darse cuenta se extravió. Ellos corrían bien, pero se extraviaron. ¿Por qué, hermanos? Porque se dejaron engañar por un falso evangelio. Hay muchas cosas que pueden afectar, hermanos, nuestra fidelidad a Cristo y a su palabra.
Por eso lo primero que Pablo dice en el pasaje que estamos leyendo es: corred de tal manera que lo puedas hacer legítimamente y obtengas la carrera. Miren lo que dice ahí unos versos más adelante de 2 de Timoteo 2, verso 16. Porque esto que Pablo dice, hermanos, se lo dice a Timoteo en un contexto. Si usted estudia 1 y 2 Timoteo, hay un contexto muy marcado. Nosotros estuvimos estudiando 1 Timoteo con los hermanos ahí en el 20 de julio. Y el contexto marcado son las falsas doctrinas. Y obviamente la falsa doctrina también produce una falsa conducta. Y una falsa conducta también produce malas obras, porque la piedad, recuerde que es relación o devoción a Dios, que florece en un ambiente de transformación personal en santidad y que produce buenas obras. Pero la impiedad, hermanos, también tiene efectos. Y aquí Pablo nos va a mostrar algunos miembros de la iglesia que en algún momento comenzaron la carrera, hermanos, y se descalificaron o se desviaron. Y yo creo que todos conocemos ese hermano que comenzó muy animado en la fe, ferviente, perseverante, gozoso, y con el tiempo él se fue desviando o fue quedando en el camino. Porque en un sentido también la carrera o la vida de atleta nos va a mostrar que no es solo cómo comenzamos, hermanos, es cómo terminamos, como lo vamos a ver más adelante. Pero para terminar bien hay que hacer las cosas correctamente, hermanos. Y aquí Pablo nos va a comentar el caso de dos hombres, Himeneo y Fileto, que posiblemente la iglesia los conocía, sabía sus nombres, sus casas, sus familias, su historia. Y ellos comenzaron a correr bien, pero en algún momento se desviaron y quedaron descalificados. Y ven lo que dice ahí Pablo, verso 16, 2 Timoteo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Hermanos, las conversaciones pueden dañar nuestra fe. Y no solo las conversaciones personales, lo que yo oigo, lo que veo, con lo que lleno mi corazón. Porque así como la verdad me alimenta y me ayuda a crecer en la piedad, también las malas conversaciones. Conversaciones, como dice aquí, palabrerías profanas. También pueden afectar, y mire, pueden afectar a un cristiano tan ejemplar como Timoteo. Timoteo era un hombre piadoso, un hombre que servía a Dios, caminó años con Pablo, a cargo de una de las iglesias más florecientes de la región, Éfeso. Y ese hombre, como cada uno de nosotros tiene que cuidar cómo nos conducimos para no quedar descalificados. Y le dice, evita. Hermano, hay cosas que tenemos que evitar. Por un lado hay cosas en las que necesitamos crecer para entender el camino, pero por otro lado hay cosas que hay que evitar. ¿Qué hay que evitar? Más evita profanas y vanas palabrerías. Un hablar impío, un hablar sin fe, un hablar sin santidad, sin devoción, sin Cristo. Un hablar superficial, mundano. Ese hablar a veces puede ser la televisión, puede ser el celular, una mala amistad, entretenimiento, filosofías del mundo. Lo cierto, hermanos, es que lo que llena nuestro corazón marca nuestro andar. Pablo le está diciendo, ten cuidado de eso. ¿Por qué? Dice, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces Pablo está diciendo que hay una carrera hacia la piedad, pero también hay una carrera hacia la impiedad. Y depende de lo que nos estemos llenando, o estamos creciendo y fortaleciéndonos como un atleta, o nos estamos contaminando. Y mire, dice que Pablo, hermano, no va a dejar el asunto ambiguo. Él va a hablar de personas que estaban contaminando y podían contaminar a Timoteo. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. O sea, hermanos, estas personas llegaron a la iglesia y en algún momento apostataron, se desviaron, se volvieron falsos maestros. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, evita conversar con ellos, porque ellos se volvieron como una enfermedad para el cuerpo, una enfermedad para la iglesia, como gangrena. Terrible, ¿no, hermanos? Como gangrena, carcomerá. O sea, hermanos, hubo personas que no solo se desviaron y se descalificaron, sino que ahora lo que hablaban era ilegítimo. Por eso es tan importante, hermanos, que usted lea, estudie, ame la palabra de Dios.
Por eso es tan importante que usted sea una iglesia saludable, que le predique la verdad, que usted lea buenos libros cristianos, que escuche predicadores que realmente lo ayudan a crecer en la piedad. Porque si usted no hace eso, usted va a llenar su corazón con otras cosas. Y en este caso es Himeneo y Fileto, hombres que se desviaron, que estaban corriendo mal la carrera, que estaban dañando a otros. Pero nosotros vivimos en un mundo, hermanos, que nos contamina, que nos desvía, que nos engaña, que llena nuestro corazón de cosas que son impías. Y debemos evitar todo eso porque estamos en una carrera. Mira lo que dice Pablo de estos hombres, que se desviaron de la verdad. Estos hombres iban corriendo la carrera y en algunos momentos se desviaron. En algún momento comenzaron a correr mal, comenzaron a correr ilegítimamente, comenzaron a pervertirse. Y claro, en este caso es un asunto de doctrina, porque mire lo que dice Pablo, dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero Himeneo y Fileto es el claro ejemplo, hermanos, de que comenzar la carrera, si no se hace de manera legítima en el transcurso del andar, podemos desviarnos. Ellos se desviaron por doctrina, pero hay gente que se desvía por asuntos morales, pecados no tratados. Hay gente que se desvía porque en su carácter no lo pudo tratar, son orgullosos, son iracundos, son contenciosos y no soportan la vida de iglesia, entonces prefieren irse. O hay gente que se desvía porque pone por encima sus planes, sus deseos y hacia un lado la voluntad de Dios y termina apartándose del camino. O hay gente que comienza a escuchar falsos maestros y comienza a seguir una herejía. O hay gente que por asuntos relacionales, tuvo un asunto con un hermano y en algún momento se indignó tanto que se apartó del camino. Lo cierto es, hermanos, que lo primero que vamos a considerar y estamos viendo es que para correr bien hay que hacerlo legítimamente y para eso necesitamos la palabra de Dios. Entonces todo, mire, piense esto, todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que estamos escuchando es el camino que Dios está marcando para que corramos de manera legítima la carrera, que yo sea un buen cristiano en el hogar, que yo sea un buen cristiano en la familia, que yo sea un buen cristiano en la iglesia, en el trabajo, que yo pueda andar según los pasos de Cristo. Hermano, y definitivamente necesitamos ser muy intencionales en esto. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, yo estaba jugando ahí en la cancha de baloncesto del barrio y había un campeonato. Y estaban jugando baloncesto y no llegaron los jugadores de baloncesto. Entonces el entrenador, que era un vecino del barrio que yo conocía, me dijo, ¿no quiere jugar? Y a mí me gustaba mucho el deporte antes, hermano. Yo cogía un balón de baloncesto donde lo lanzara, la encestaba. No practicaba, pero tenía habilidad para el deporte. Y yo me puse a lanzar y me dijo, ¿no quiere jugar? Y yo le dije, pues, listo, me puse un peto y me puse a jugar. Hermano, cogía el balón y el árbitro me pitaba falta. Iba a esto y eso y me pitaba falta. Y yo tenía una idea de lo que era el baloncesto. Pero yo no sabía que en ciertas áreas hay segundos. Y usted no puede durar con el balón más de tantos segundos. Usted tiene que salir de esa área. Y una cantidad de reglas que solo el que sale a baloncesto sabe, hermanos. Y el árbitro... Al rato el muchacho me dijo, no, ya, descanse. ¿Sí? Descanse. ¿Qué pasó, hermanos? No conocía. Así pasa en la vida cristiana, hermanos. Hay muchos cristianos que pecan por ignorancia. Pecan porque no se preparan la palabra. Quieren servir a Dios y lo hacen de cualquier manera. Quieren casarse y lo hacen de cualquier manera. Quieren involucrarse en un ministerio y lo hacen de cualquier manera. Quieren crecer en su vida espiritual y lo hacen de cualquier manera. Hoy en día, hermanos, usted va a un ambiente pentecostal y parece un ambiente más de brujería y misticismo que de una verdadera espiritualidad. ¿Por qué? Porque no se conoce la verdad. Entonces lo primero que vamos a ver, hermanos, y que debemos saber es que si somos atletas para Cristo, debemos conocer el camino para correr legítimamente. Amén. Por eso es tan importante esos espacios en la palabra, hermanos, porque esto nos preparan para correr correctamente. Ahora vamos a ir al segundo asunto de la palabra. Ahí en el verso 7 del capítulo 4,
1 Timoteo 4:7, de donde viene el eslogan del tema de hoy. Y vamos a ver que no es solo suficiente como atleta conocer las características de la disciplina. No es suficiente eso. Necesitamos que, como vamos a ver, necesitamos ejercitarnos en esa disciplina. Porque mire lo que dice el verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Hermanos, Pablo toma el término de aquellos días que usaban los atletas. Ejercítate, entrénate, disciplínate, ¿sí? Para un atleta, hermanos, llegar a una olimpiada en aquellos días, él por lo menos tenía que tener 10 meses de entrenamiento justificable. O sea, ningún atleta podía llegar a una competencia si él no hubiera cumplido una serie de entrenamientos antes de la competencia. No es que cualquiera decía, no, yo tengo como habilidades para correr. O yo tengo habilidades para luchar. Cuando él iba a representar un país, una nación en aquellos días, él tenía que tener un entrenamiento certificado. Y algunas traducciones traducen esta frase así, dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. O entrénate a ti mismo para la piedad. Y eso que nos muestra, hermanos, que así como la vida de un atleta, él no va a progresar si no se entrena, si no se ejercita, así la vida cristiana. A veces nosotros tenemos la idea, pero porque hay algo que es cierto. La vida espiritual comienza por una obra milagrosa del Espíritu de Dios usando la palabra de Dios. Y eso obra a veces de manera que uno no se da cuenta. Hermano, yo comencé a escuchar, comencé a oír y algo comenzó a producirse extraordinario en mi corazón. Y ahora creo, ahora me arrepentí y ahora amo a Jesucristo. Y así comienza la vida espiritual. Pero el desarrollo de la vida espiritual, hermanos, por este y otros pasajes, incluyen una responsabilidad personal nuestra. Y aquí el verbo ejercitarse habla de que el individuo, el atleta, tenía que ser perseverante, tenía que ser esforzado y diligente. Él tenía que entrenarse. Dependiendo la competición o la disciplina, él debía entrar en un entrenamiento donde cada una de las partes de su cuerpo involucradas en esa actividad tenía que fortalecerse. Y eso requería un compromiso diario y personal. Usted no se ha dado cuenta, hermanos, porque yo creo que hoy en día nosotros tenemos muchos de estos ejemplos visibles. Cuando usted ve un jugador de fútbol, un jugador de baloncesto, un ciclista, y usted ve que ha sido una persona que ha llegado a tener cierto logro, usted se da cuenta que esa persona tuvo que prepararse bastante tiempo para eso. Meses, años de entrenamiento diario, riguroso. A veces uno dice, no, pero es que se gana tanta plata. Pero a veces uno desconoce todo el sacrificio que a veces la persona tuvo que hacer para llegar a eso en el mundo. Pero de alguna manera, hermanos, esto ya comienza a mostrarnos una realidad espiritual. Claro, aquí Pablo está usando algo físico. Pero como decíamos, la piedad es algo espiritual y tiene que ver con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Para yo desarrollar mi vida con Dios, mi semejanza a Dios y mi servicio a Dios, que todo eso es piedad, requiere que yo diariamente me entrene. Requiere que yo diariamente haga un tipo de actividad espiritual que fortalezca esas áreas en mi vida. William Lapp decía que esto requiere entrega y dedicación a Dios, diaria, completa, de pensamientos, obras, intenciones, corazón. Y eso es muy práctico, hermanos, porque usted comienza su vida cristiana y usted, por ejemplo, entiende que tiene que orar. Y la oración es como una disciplina espiritual que el atleta espiritual necesita. Y al comienzo él no puede orar mucho, como ningún atleta comienza ya siendo muy competente, pero él comienza a ejercitarse poco a poco. Si él tiene que levantar pesas, él coge las pesas más pequeñas esta semana y la siguiente le pone 5 kilos más y la siguiente 5 kilos más y él va comenzando a fortalecer su cuerpo. Así de alguna manera la vida espiritual no se desarrolla de manera instantánea. Porque hay cristianos que tienen la idea de, Señor, haz algo en mi vida, lo que yo no he podido hacer, hazlo tú y yo no tengo que hacer nada.
Pues eso es contrario a la idea de ejercítate, ese enfócate en cada una de las áreas espirituales que necesitas para crecer en Dios y dedícate a eso. Si yo entiendo que es la oración, la lectura de la palabra, el servicio, el congregarme, yo tengo que enfocarme en eso y ser muy intencional con mis fuerzas. Y como el atleta va al gimnasio, tiene un entrenador, tiene unas máquinas, tiene unos ejercicios y los hace repetitivamente para que eso tenga un beneficio en su cuerpo. De la misma manera yo tengo un entrenador que es Cristo, un ayudante que es el Espíritu Santo, unas máquinas que están descritas en la palabra de Dios, pero yo cada día tengo que presentarme: Señor, ayúdame a orar. Ayúdame a leer la palabra. El domingo yo sé que es reunión, yo tengo que sacar el tiempo, ser intencional, orar, fortalecerme para que esa área de mi vida espiritual crezca, sea firme, sea estable. Y yo pueda ser en un sentido un cristiano competente, firme. Hermanos, si la Biblia dice así en otro sentido, pero esto se aplica mucho en la preparación física: el que es fiel en lo poco. Ese entrenamiento poco, esa lectura diaria, regular, esforzada con la palabra, esa oración, esa negación personal diaria, ese santificarme en ciertas cosas, diariamente al tiempo comienzan a volverse un hábito espiritual vigoroso. Usted se encuentra y usted dice: oiga, mire, este hermano es piadoso, ora. Se consagra, se guarda del mundo, sirve a Dios. Bueno, ese es el fruto, hermanos, ¿de qué? De una disciplina. Y yo quiero decirle a los que están comenzando su vida cristiana eso: nadie crece en la vida espiritual de manera mágica. Nadie, hermanos. Nadie avanza en la vida espiritual por obra de los ancianos. Usted no va a crecer espiritualmente si es su esposa la que ora por usted. O son sus hijos los que leen la Biblia por usted. Es usted. Sí, por eso Pablo dice: tú disciplínate, tú ejercítate, tú comprométete con tu vida espiritual. ¿Usted ha visto un deportista, hermanos? Hay unos deportistas que a mí me gusta ver mucho la biografía. Ahora entiendo, me gusta ver tanto estos deportistas que escuchaba de uno, hermanos. Él paga $2 millones al mes. Ponga esa cifra, hermanos. En entrenadores particulares, cocineros particulares y máquinas para recuperar su cuerpo diariamente. $2 millones al mes, hermanos. Y dicen que es el entrenador, el deportista más longevo de la NBA. O sea, lleva muchos años, más de 20 años, compitiendo al máximo nivel. Pero todo el éxito que él tiene es por su disciplina personal. Entonces, hermano, si usted quiere ser un hombre piadoso, una mujer piadosa, un hombre espiritual, un hombre que pueda crecer, servir a Dios, ser semejante a Él y hacer acciones que le agraden a Él, usted necesita ser fiel en lo poco. Y lo poco es lo diario, hermanos. La disciplina implica diariamente un compromiso con Dios, una búsqueda de Dios, un querer agradarle en todo. Mire lo que dice el hermano Horacio Picardo. Todos saben que el entrenamiento es la clave de los deportes, pero el entrenamiento tiene que tener regularidad para que sea efectivo. Tú y yo somos responsables. Dios nos va a ayudar, pero necesitamos ejercitarnos. ¿Yo cómo voy a poder servir a Dios, hermano, si no me ejercito en esa área? Si yo quiero evangelizar, yo tengo que comenzar a hablarle a las personas. Y tengo que ser muy intencional y orar a Dios que me ayude en esto. Yo quiero predicar la palabra. Si yo quiero aconsejar. Hermanos, yo este año pensaba, hermanos, lastimosamente y vergonzosamente de mi vida espiritual, que muchas veces comenzaba a hacer cosas sin tener la mínima idea para el Señor, ¿no? Y me doy cuenta que haciendo esas cosas las hice mal porque nunca fui intencional en prepararme en esa área. Una de esas áreas es la consejería bíblica. Uno aconseja, hermanos, y aconseja, hermanos, para después comenzar a estudiar, enfocarme en eso y darme cuenta que muchos de los consejos que di no fueron los mejores, no fueron efectivos.
Si quiero servir a Dios predicando, si quiero servir a Dios aconsejando, si quiero servir a Dios en esto, en aquello, tengo que ejercitarme intencionalmente en esa área a la que Dios me está llamando. Eso les pasa mucho, por ejemplo, a los papás cristianos. Quieren edificar a sus hijos, pero no saben qué es esa labor, cómo hacerlo, cómo lo has hecho los santos del pasado, cómo dice la Biblia. Entonces, como el deportista imagínese usted lanzarse a un partido de fútbol americano con todos esos grandotes, fuertes. Y usted esperar a uno de esos grandotes, usted le van a pasar por encima, hermano. ¿Por qué? Porque si usted no está preparado, fortalecido, usted va a fracasar en eso, hermanos. Y piense esto, hermanos, yo no quisiera dar una idea exagerada, pero es que usted esa idea la va a encontrar acá. La vida cristiana es una disciplina de alta competitividad, hermanos. Tanto que requiere cristianos ejercitados. O si no van a ser cristianos fracasados. Entonces ese ejercicio de la piedad requiere compromiso diario, hermanos. Para crecer. Para seguir. Miren lo siguiente que dice. Vamos a ir a 1 Corintios 9:23. Ahí vamos a ampliar un poco la idea del ejercicio. Está haciendo calor, ¿no? Yo pienso que en Bogotá estamos entrenados un poco para eso. El Señor nos venía preparando. 1 Corintios 9:23, mis hermanos. Ahora, no solo, hermanos, necesitamos entender las normas de la competencia, no solo necesitamos ejercitarnos, sino que, como vamos a ver acá, hermanos, eso parece una frase de superación personal, de motivación, pero lo va a ver usted en el pasaje. Para poder de alguna manera correr bien la carrera, hermanos, necesitamos tener un sentido de competencia en el sentido de querer ser ganadores, hermanos. Miren lo que dice Pablo aquí, 1 Corintios 9:23. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero mire esta frase. Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Mentalidad, Pablo dice, de ganadores. Ahí es donde digo que parece una frase de motivación. Pero es cierto, hermanos, en un sentido, no se puede correr de cualquier manera. Porque usted, aquí como lo va a ver, hay gente que, me imagino que en aquellos días y aún en nuestros días corre de cualquier manera. Pero aquí Pablo está hablando del corredor que tiene una mentalidad de obtener el premio, de ganar la carrera. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Él corre con una meta, él corre con llegar a un premio, él corre por una recompensa, él corre por ganar. Obviamente esto no se habla de salvación, hermanos, porque ya somos salvos, pero se espera que los salvos corran de tal manera que cuando se encuentren con Cristo, ellos sean recompensados. Ahora alguien decía que generalmente el fracaso en la vida cristiana está muy asociado a esa falta de deseo, a esa falta de motivación, de obtener la victoria. O sea, la persona corre por correr. O corre como uno. Yo ahora practico algo de ejercicio, hermanos. Entonces cuando usted comienza a correr, la gente se le acerca, hermano, ¿y cuándo va a hacer una competencia? Chévere que se corra unos 15, una media maratón. Yo le digo, no, hermano, a mí, mi esposa no me deja, me tiene prohibido. Yo corro por salud. No me dejan hacer competencias, pero por salud. En cambio hay gente, hermanos, que paga entrenador, paga carreras y corre realmente con el propósito de ganar. Algo así debería ser la mentalidad del cristiano, hermanos. No solo es creyente por ser creyente, él quiere ser creyente y quiere correr de tal manera que un día obtenga una recompensa, un galardón, que su vida sea una vida fructífera para Cristo. Y esa motivación, hermanos, es la que Pablo está diciendo. El Pablo dice, yo no solo predico el evangelio, lo predico con el deseo de llegar y obtener un galardón predicando ese evangelio.
Y esa debería ser como la manera de ver la vida cristiana. Yo no solo oro por orar, sino yo oro porque Cristo pueda ser glorificado en mi vida y por ver muchas de bendiciones de Cristo en mi hogar. No solo sirvo por servir, sirvo para ver la gloria de Dios, sirvo para que muchos sean salvos, sirvo para que el reino de Dios avance. No solo hago esto por hacerlo, ¿sí? No solo hago por agradar a los hombres. Yo sé que algún día voy a llegar a la meta, me voy a encontrar con mi Señor y voy a recibir una recompensa o un castigo. Eso me hace esforzarme diariamente. Eso me motiva, eso me ayuda. ¿Cómo estamos corriendo, hermano? Porque a veces nosotros tenemos esa mentalidad donde corremos ya habiendo perdido, ¿no? ¿Para qué corro? Ya no llegué. No vale la pena correr. Ya hay un sentido de fracaso. La persona no ha comenzado a correr y ya ve un sentido de fracaso en su vida. Hay un sentido de mediocridad, hermanos. Hay un deseo. Ustedes se han dado cuenta, hermanos, que todos los que son atletas exitosos, ustedes les preguntan o los entrevistan y siempre quieren ganar, hermanos. Siempre quieren ganar. Sufren cuando pierden. ¿Sí? Sufren cuando les va mal, sufren cuando son derrotados, sufren cuando se lesionan, ¿no? Porque ellos quieren ganar. De alguna manera Pablo está diciendo a los hermanos, corran así. Corran con el deseo de ganar. Corran con el deseo de ser ejemplares en su vida de piedad. Corran con el deseo de que Cristo sea admirado en ustedes. Corran con el deseo de que la gloria de Dios se vea en sus vidas. Corran con el deseo de que den muchos frutos, que ustedes puedan ver la gloria en sus hijos, en sus familias, en sus iglesias. Hermanos, es triste que a veces somos demasiado competentes, exigentes y consagrados a cosas que no tienen valor eterno. Mientras las cosas de Dios las miramos con tanta superficialidad y con tanto menosprecio. ¿No le parece eso triste, hermanos? Ese sentido de competencia hace que el atleta se esfuerce, se dedique, tenga un compromiso. Bueno, nosotros deberíamos hacer así, ejercitarnos con ese propósito. Hay un jugador de baloncesto, hermanos, que él tiene eso de que desde donde lanza, hermano, encesta. El mejor lanzador de 3 puntos de la NBA. ¿Sí saben quién es? Hermanos, ese hombre dice que él pasaba 4 horas lanzando un balón. 4 horas, hermano, de niño, 4 horas seguidas, todos los días de su vida. O sea que el éxito y la eficacia de ese deportista no es casualidad. Él tenía una meta, él tenía un compromiso. Hermano, pero nosotros a veces sin ningún tipo de dedicación queremos que Dios nos use, nos bendiga, crecer. Hay iglesias, hermano, que la iglesia, los hermanos no oran, no asisten a las reuniones, no se santifican, no se dedican a la palabra y todavía uno los escucha decir, ¿por qué Dios no bendice la obra? Hay cristianos, hombres, que ni su Biblia abren en la entresemana. Un domingo siempre llegan tarde a la reunión, cuando van, a veces no van. Poca devoción, poca consagración. ¿Qué tipo de eficacia, hermanos? Entonces lo tercero que estamos viendo acá, hermanos, es que la carrera requiere entrenamiento y requiere tener ese deseo de ser realmente victorioso, realmente ser útil, realmente ser exitoso en lo que Dios nos colocó. Porque a veces tenemos eso, no, yo lo hago, vaya, lo importante es hacerlo. No, hermano, lo importante sería que Dios use eso. Que Dios reciba gloria en eso. Que Dios nos conceda prosperar en eso para su gloria. Importante es que no solo salgo a evangelizar, sino que el día que evangelizamos se convierte en 10, 20, 50, 2000. Lo importante es que no solo oro, sino que Dios responda a sus oraciones para su gloria, hermanos. ¿Me hago entender, hermanos? Esa es la mentalidad de alguien que quiere tener de alguna manera éxito en lo que se entrega, en lo que se compromete. Ahora el siguiente asunto dice ahí en el verso 25, hermanos. Dice, todo aquel que lucha, mire esta frase, se abstiene, de todo se abstiene.
Ellos para la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Miren esa frase, hermanos. El atleta no solo se ejercita en algunas cosas, por otro lado, de otras se abstiene. Si yo quiero correr bien, si yo quiero ser en un sentido espiritual un buen atleta, no solo tengo que ejercitarme, sino tengo que abstenerme, ¿cierto? De todo se abstiene. Mire que cuando yo les decía que un atleta iba a participar en unas Olimpiadas, él tenía que tener un entrenamiento, hermanos. Y en el entrenamiento él se comprometía a abstenerse de asuntos sociales, de asuntos dietarios y de asuntos físicos por causa de su competencia. Quiere decir que él no podía comer lo que él quisiera. Él no podía sacrificar su descanso. Y él no podía ocupar su tiempo en otras actividades que lo distrajeran de su compromiso deportivo. Un atleta se abstiene, ¿no? De cosas para poderse ocupar y enfocar en lo que está haciendo. Él tenía que ser una persona que cuidara del sueño, del cuerpo, de la alimentación, del entrenamiento. Y eso requería abstenerse, hacer sacrificios. Hermanos, la vida espiritual requiere sacrificios. Requiere abstenerse de cosas. A veces cosas que parecen ser legítimas, pero son distracciones. Si yo estoy enfocado, yo me voy a dar cuenta que tengo que poner en mi balanza si esto ayuda a mi vida espiritual, si esto ayuda a mi servicio, si esto ayuda a aquello que Dios está buscando en mi vida. Y si de alguna manera yo veo que eso comienza a afectar, yo voy a tener que decirle no a algunas cosas. Por mi vocación, por mi llamado, por mi compromiso con Dios. Un atleta es alguien que no cede a las distracciones o entretenimientos que lo saquen de su objetivo. Ellos se sacrifican, ellos dejan cosas. Yo veía también, hace un tiempo, la historia de un jugador que hoy en día, hermanos, de fútbol. Y le dijeron qué fue lo más difícil en su vida deportista. Él dijo, miren, yo a los 11 años tuve que dejar mi país, mi familia, irme a un lugar donde vivía, en un estadio, en el lugar donde entrenábamos. No conocía el idioma, no conocía a las personas, no entendía nada, estaba sin mi mamá, un muchacho de 12 años. Pero él entendió que el negarse a todo eso, hacer a un lado todo eso, era parte de la vocación que él estaba teniendo. Esa es la idea de todo se abstiene. Hermanos, nosotros no podemos desear ser personas espiritualmente consagradas. No podemos desear espiritualmente ser personas que crecemos si no hacemos sacrificios que beneficien nuestra vocación. Entonces yo me abstengo de amistades, yo me abstengo de perder el tiempo. Yo me abstengo de distracciones. ¿Por qué no está yendo a la reunión? No, es que estoy haciendo eso. Y eso que está haciendo lo beneficia espiritualmente a tal punto que usted sacrifique su comunión con los hermanos. No, es que esto, pero es que... ¿Y realmente eso es importante? Hermanos, una de las cosas que vamos a ver en este tipo de descripción de la vida cristiana es que es una vida enfocada. Esto me beneficia, esto me ayuda a crecer, esto es parte o no es parte, o es una distracción, es un engaño. De todo se abstiene. Entonces, hermanos, el atleta espiritual tiene que considerar que hay una carrera con normas, tiene que considerar que tiene que ejercitarse, tiene que considerar que tiene que tener mentalidad de ganador y tiene que considerar que hay cosas que él tiene que dejar de lado. Y mire cómo Pablo profundiza un poco en eso. Verso 26 dice, así que yo de esta manera corro. Pablo se pone con ejemplo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Esas dos palabras me llamaron mucho la atención, hermanos. Si yo debo negarme, ¿de qué debo negarme? Y mire que Pablo que usa dos ejemplos. Yo corro no como a la aventura. Un atleta, hermanos, no corre a la aventura. Cuando un atleta es profesional, sea un ciclista, él corre de acuerdo a la competencia que va a correr. Si es una competencia de 500 metros, 1000 metros, 15 kilómetros, 42, él se prepara para correr conforme a lo que tenga que correr, ¿cierto? Y eso es muy importante porque ahí él solo va a mantener enfocado cómo debe correr. No es que él salga y diga, hoy voy a ganarme la medalla de oro en los 10 kilómetros y salga a correr por ahí.
No, él está enfocado que nadie correría de esa manera, ¿cierto? Él sabe por dónde correr. Él sabe hacia dónde correr. Él sabe cuántos kilómetros debe correr. Si es un ciclista, ellos hacen una ruta previa pasando por el camino, conocen cómo son el altibajo, si sube, si baja, cuántos metros son subiendo, cuántos bajando, cuántas curvas, en qué velocidad de correr. Él conoce la carrera. Y la idea es esta, hermano. Yo no puedo correr la vida cristiana como a la deriva. Si Dios me está llamando a ser un hombre espiritual, ¿cómo debo correr como un hombre espiritual? Si Dios me está llamando a ser padre, ¿cuál es la ruta que debo andar? Si yo quiero tener un hogar saludable, ¿cómo debo correr en ese hogar? ¿Qué cosas debo cultivar? ¿Hacia dónde debo apuntar? Si yo tengo un ministerio, mi ministerio ¿a dónde debe apuntar? ¿Por dónde debe ir? ¿Qué necesito para ir por allá? ¿Usted está entendiendo la idea de no corro para la aventura? No corro enfocado. Corro con intención, con propósito. Hacia allá me dirijo. El día que me encuentre con Cristo, quiero haber llegado allá. Haber obtenido eso. Haber crecido en esto. Que me recuerden en este mundo por esto. Eso hace un atleta, hermanos. ¿Me hago entender? Alguien enfocado. Y miren la siguiente figura, que también me parece muy interesante. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Él pasa del atleta a un boxeador. El boxeador, hermano, el boxeador no da golpes así. Yo me acuerdo cuando en el colegio se iban a agarrar los muchachos, comenzaban a dar puños así porque no sabían pelear. El buen peleador sabe colocarse, hermanos, y sabe dónde pegar. Y más alguien que se entrena. Yo recuerdo una vez que tenía un amigo que era peleador así. Y un día estábamos en un lugar y había un muchacho chiquito. Y al muchacho chiquito le llamaban Champion. Y mi amigo era grande y peleaba así que se agarraba con todo el mundo de gente problemática. Y alguien le dijo, no se meta con Champion. Y en una de esas le armó problema a Champion. Y Champion era un chiquito, hermanos. Y Champion en una de esas hace así, saca un golpe y de un solo golpe, hermano. ¡Pah! Ahí supimos por qué le decían Champion. Era campeón de boxeo nacional, categoría yo no sé qué. Hermano, solo uno. ¡Pah! ¡Pah! Era un boxeador. Pero miren la idea de esto, hermanos. La idea de esto es que un cristiano no da golpes al aire. Él sabe dónde debe golpear. Y en esa figura, ¿dónde golpea el cristiano? Mira la figura que dice Pablo ahí más adelante. Dice ahí, sino que golpeo, ¿qué? Mi cuerpo. O sea, él no está hablando de una pelea con otros, sino una pelea con uno mismo. Él sabe que de alguna manera el boxeador, hermanos, él tiene que golpear. Y tiene que golpear en ciertos puntos. Pero aquí Pablo, él va a usar la alegoría dirigiéndola a sí mismo. Entonces, un boxeador, hermano, aún el boxeador, cuando él se está entrenando, él tiene un entrenamiento que para fortalecer el abdomen, tienen que golpearlo en el abdomen. ¿Ustedes han visto? Que se pone así y llegan y... Porque él tiene que fortalecer esta parte. Si él no fortalece esta parte en una pelea, eso es mortal. Entonces Pablo de alguna manera usa como esas figuras. Yo me golpeo a mí mismo. Pero la idea, hermanos, es que él pone en servidumbre este cuerpo. O sea, su disciplina lo lleva a tratar consigo mismo. Y mire la figura que él usa, hermanos. Sino que golpeo. Y alguien decía, esa frase golpear es un poco fuerte, un poco violenta. Pero esto es algo muy cierto, explicaba en cuanto a la vida cristiana. Hermanos, en la vida cristiana nosotros tenemos un gran desafío con este cuerpo. No es que este cuerpo en sí sea malo, pero este cuerpo se puede volver un motivo de tentación. Entonces, Pablo da la idea que para que este cuerpo no lo domine, él lo pone en sujeción y lo golpea. Como un atleta a veces tiene que golpearse físicamente. Bueno, hermanos, esto es importante. Cuando hablamos de disciplina espiritual, a veces nuestra carne no quiere. Y hay que
golpear. Y habla de violencia física. Pero eso es una figura, ¿no, hermano? Es que usted va a comenzar a levantarse así. Va a orar y pa. No, no es la idea. Pero la idea, hermanos, es que hay que doblegar mi cuerpo. No me quiero levantar a orar. Tengo que fortalecerme de tal manera que exijo a mi cuerpo a orar. No quiero ir a la reunión porque amanecí mal, pereza. Entonces yo lo disciplino, yo lo golpeo. No quiero leer la Biblia porque me distraigo, yo golpeo mi mente. Eso da una idea de poner en sujeción nuestro cuerpo, hermanos. Porque ¿cuántos no hacemos? Es que no quiero, no puedo. Hermanos, ninguno de nuestros cuerpos, por lo que fue afectado por el pecado, inicialmente va a querer. Hay que aprender a ¿qué? Gobernarlo, disciplinarlo. Y la idea de golpearlo, de tratarlo duro. Tratarlo duro. Yo me acuerdo que en estos días hablaba con alguien el domingo y me decía, uy, hermano, no quería venir a reunión, pero me tocó. Porque a veces nuestro cuerpo no quiere orar, no quiere hacer lo bueno, no quiere buscar, no quiere congregarse. Pero el atleta a veces tiene que aprender a hacer las cosas así no quiera, pero son buenas. Lo golpeo, o sea, me disciplino drásticamente para obtener un bien. Entonces, hermanos, cada vez que su cuerpo no quiera, recuerde este pasaje. Golpéelo. Alguien decía, hermanos, a veces necesitamos golpear nuestros ojos para que no vean lo que ellos quieren ver. A veces necesitamos golpear nuestros oídos para que no oigan lo que quieren oír y oigan lo que deben oír. Por ejemplo, usted es chismoso de naturaleza. Y a usted le gusta y usted dice, no escuche eso. Usted más bien se va a escuchar una predicación. O sus ojos les gusta ver cosas que no deben. Usted tiene que golpear sus ojos. Haga así. Para que vea lo que debe ver. A veces su lengua, hermano. Ese dicho de morderse la lengua. Usted habla, usted es imprudente, usted es iracundo, usted daña con sus palabras. Entonces usted tiene que ejercitar su lengua a quedarse callada. Golpearla en algunas veces. Mordérsela para no pecar contra Dios ni contra su hermano. Y con el tiempo su lengua aprende a estar bajo dominio del Espíritu de Dios. Esa es la idea, hermanos. Carácter, eso está en el hogar, usted tiene que reaccionar, ser explosivo. Usted tiene que poner esa carne en sujeción al Espíritu de Dios. Y hermanos, volvemos a lo mismo, es un entrenamiento. Usted comienza, Señor, y usted comienza, Señor, ayúdame, Señor, ya he entendido, ya me has hablado esta lengua, esta boca, estos ojos, este corazón. Y usted comienza a golpearlo, hermanos. Con el tiempo eso se vuelve un hábito. Un hábito espiritual que tiene provecho para esta vida y la futura. Entonces Pablo dice, hermanos, yo no corro a la deriva ni tampoco pego al aire. Yo me doy donde debo darme. Y yo le pregunto, ¿usted sabe dónde debe golpear? Ay, yo sé, hermano, yo soy la ira. Ahí tengo que golpear. El orgullo, ahí tengo que golpear. La incredulidad, ahí tengo que golpear. La lujuria, ahí. Cualquier área, hermanos, que no quiera enseñorear, si no quiere ayudarnos en nuestra vida, debemos tratarlo. Y termina diciendo, hermanos, ahí, que podríamos decir que este era el miedo de Pablo, la preocupación de Pablo. Dice, verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser. Hermano, alguien que ama, hermanos, realmente su disciplina, su deporte, lo que él menos desea es ser eliminado. ¿Sí? ¿Usted no ha visto? Yo vi en la final, creo que de la Copa América, yo no sé, y un jugador, hermano, y ni siquiera fue eliminado por algo que hizo mal, se lesionó. Hermano, y lo sacan y le muestran la toma y llorando como un niño. Llorando como un niño, así. ¿Qué imagen? A mí esa imagen me impactó. Porque nadie
que está en una competencia de ese nivel, que se ha entrenado y se ha preparado toda la vida para eso, va a quedar contento porque salga el camino. Entonces la preocupación de Pablo era que él hacía todo esto que hemos venido hablando para no quedar fuera del camino en algún momento. Porque eso sucede, hermanos. Cuando yo no cuido estas áreas, cuando yo no me entreno, cuando yo no me preparo, cuando yo no cuido mi andar, cuando yo no me golpeo a mí mismo, puede ser que esa falta de disciplina espiritual en algún momento me descalifique. Y obviamente aquí el ser eliminado no es que pierda la salvación, pero todo el contexto del pasaje nos habla de obtener un premio, obtener un galardón, llevar a cabo una meta. Y ser descalificado en algún momento es ser puesto a un lado, ser eliminado de esa competencia. Y lo más grave aquí era que Pablo le había enseñado a otros cómo correr. Les había hablado, les había sido heraldo. ¿Sí? En aquellos días el heraldo era alguien que se ponía delante de los atletas, los llamaba a la meta, a veces los llamaba por nombre y les daba las instrucciones del camino. La carrera es esta, por acá. Él era el heraldo de la competencia. Pablo era el heraldo, pero a la vez competidor. Y la preocupación de Pablo era que tal vez habiendo ayudado a otros, hablado a otros, él mismo en algún momento fuera descalificado por su incompetencia o falta de disciplina. Hermanos, con eso vamos cerrando. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque hay un peligro siempre. Yo me pongo a pensar, si Pablo ya llegando casi a los últimos años de su vida, él todavía vigilaba, él todavía cuidaba de tal manera que no fuera descalificado, ¿cuántos más nosotros? ¿Cuántos más nosotros en algún momento del camino, por un descuido, una mala decisión, un pecado, un asunto no tratado en nuestra vida, podemos quedar en el camino? Y eso en un sentido legítimo, no es que yo toda hora viva con esa preocupación, pero en un sentido legítimo yo debería hacer todo lo posible en los medios de gracia, en el entendimiento que tengo de la palabra, para evitar quedar en el camino. Me ponía a pensar en estos días y hoy en la mañana especialmente, hermanos, este tipo de campamentos en este sector, con este tamaño de personas, me recuerdan mucho el comienzo de mi vida cristiana. Y en estos días tuvimos una visita de unos hermanos que comenzaron a hablarnos de muchas cosas que pasamos 20 años atrás. ¿Y saben qué me pareció triste? Y lo hablaba con Diana. Decía, amor, qué triste es mirar hacia atrás y recordar tantos hermanos queridos que quedaron en el camino. Eso es muy triste, hermanos. Yo no sé si usted tiene esa experiencia, los que llevan años en el Señor, de mirar personas con las que usted estaba corriendo y ya no están. Postradas en el camino, quedándose en el camino, desviados del camino, desanimados del camino. Muchas veces porque ellos no consideraron de una u otra manera su vida cristiana como una gran competencia. Y la vivieron muy a la ligera, hermanos. Entonces que Dios pueda despertarnos en estos días para considerar, hermanos, un poco más claramente a la luz de la verdad el desafío que tenemos. Tenemos un gran desafío, hermanos. Hemos sido llamados por Dios a una gran competencia. Tenemos una carrera por delante. Necesitamos disciplinarnos, ejercitarnos, entrenarnos. Necesitamos llenar nuestro corazón con todos los mejores deseos y la mejor voluntad en Cristo para desear obtener el galardón en esta carrera. Y necesitamos abstenernos de todo lo que pueda afectar eso. Que el Señor nos hable estos días, hermanos. Que Dios nos enseñe más claramente por estas tres figuras que vamos a ver lo que es la vida cristiana y que podamos conducirnos correctamente en ella. Amén. Que el Señor nos siga hablando, hermanos. Vamos a orar. Yo creo que el Señor tiene muchas cosas para decirnos. Vamos a disponernos y después los hermanos van a dar un anuncio sobre el campamento. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos estás hablando, Señor. Y tú nos estás mostrando la manera como deberíamos vivir, Señor. La manera como deberíamos andar y cómo debemos conducirnos, Señor. Qué gran privilegio, Señor, que tú nos haces parte, Señor, de este gran evento, Señor. Este evento que tiene que ver con tu reino, tu obra, tu iglesia en estos días, Señor.
No queremos correr de cualquier manera, Señor. No queremos desviarnos del camino. No queremos ser eliminados o quedar en medio de esta jornada, Señor. Sino que tú puedas obtener de nosotros mucho fruto, Señor. Que tú puedas obtener de tu iglesia mucha gloria, Señor. Y que podamos cumplir, Señor, el propósito que nos has dado como hijos tuyos, Señor. Haznos atletas tuyos competentes, Señor. Victoriosos, Señor. Y que demos mucho fruto para tu gloria, Señor. Queremos orar y encomendar estos días de campamento y de comunión que vamos a tener, Señor. Guárdalos, acércanos a ti, Señor. Revélate a nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos que esto sea usado por tu Espíritu Santo. Cada enseñanza, cada comunión, cada compartir, Señor. Para despertarnos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros en estos días, Padre. Te damos la gloria, Señor. Te damos la honra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Amén.